Celebremos juntos a nuestro Señor Jesucristo en este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado esté siempre con todos ustedes. Mis hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. En un momento en silencio vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que venga a nuestros corazones y podamos llevar a nuestro pensamiento todos nuestros pecados, acciones, conductas, comportamientos. Reconociéndonos eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardarían sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Palabra del Señor. Vamos a reflexionar un momento la palabra que se nos ha proclamado. Quiero antes darles un saludo a todas aquellas personas que han recibido la invitación para poder participar de este banquete eucarístico y celebrar juntos de una manera diferente el Día del Señor. Digo de una manera diferente porque regularmente ustedes estaban acostumbrados que el día domingo pudieran venir a la casa del Señor y participar presencialmente en torno a este banquete. Pero ahora, a través de las redes sociales y de estos medios, podemos transmitir y poder compartir con ustedes la alegría del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, dice: yo soy la puerta. Y para nosotros, ¿verdad?, estos elementos son sustanciales. Tenemos expresiones como estas: yo voy a entrar por la puerta grande, dice mucha gente, como para decir con la dignidad que merece la persona humana. En este momento nosotros podemos llegar a reflexionar que si Cristo es la puerta para poder llegar a la salvación, no hay otro medio. Por eso entonces, mis hermanos, nosotros debemos de llegar a conocer a Jesús. Si Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, debemos de conocerlo. Y bueno, las Sagradas Escrituras a través de los Evangelios nos narran acerca de las obras, de las acciones, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de estar muy atentos a esta historia de la salvación. Entonces, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros tendremos el acceso para poder participar. Pero que se nos dice también en torno a la Sagrada Escritura, dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la puerta que nos lleva a la salvación. Eso quiere decir que hay algunos requerimientos para que nosotros podamos ingresar. Hoy podríamos también entender ante muchas circunstancias y situaciones, ¿verdad? Las puertas habituales anteriores podían empujarse y la persona podía entrar con toda la confianza. Los tiempos han cambiado y ahora para poder entrar a una casa hay algunas puertas que tienen hasta claves de seguridad para poder ingresar. Pues más o menos de esta misma manera nosotros podemos decir que debemos de llegar a comprender el designio de Dios para con nosotros, y la clave entonces para poder entrar al redil será el amor. Y el amor es el ejercicio de la caridad diaria, continua. Ahora, la Sagrada Escritura nos ha presentado otros elementos en torno a las ovejas, y dice que las ovejas del pastor escuchan su voz, y que si una voz extraña les llama, ellas no atienden, porque solamente atienden a la voz de su pastor. Ante las circunstancias que nosotros vivimos cotidianamente, mis hermanos, hay muchas voces que resuenan a nuestro alrededor, y nosotros tenemos que identificar de manera muy clara si es la voz de nuestro pastor. Imagínense una voz como esta que resuena en el mundo: sexo seguro. Hay que analizar en qué consiste, cuáles son los elementos, y entonces en un discernimiento, de acuerdo a la voz de nuestro pastor, podemos nosotros discernir y saber si esto es lo que Dios quiere para el ser humano. Porque atrás de todo esto hay falta de compromiso, falta de responsabilidad, utilización del cuerpo únicamente como una cosa, y además después desvanecimiento de la persona humana
en torno a su propia dignidad. Entonces eso quiere decir que esa no es la voz del pastor. De repente suena, ¿verdad?, en medio de nosotros la pastilla de un día después. Bueno, suena, de acuerdo al eslogan, como algo que capta la atención. Y después, analizar un día después, donde pudo haber fecundación y después de esto se puede cometer un aborto. Y si nosotros escuchamos la voz del pastor, es sí a la vida. Entonces, mis hermanos, no todo lo que el mundo nos propone es la voz del pastor. Por eso debemos de tener un oído muy agudo. Tenemos que escuchar una y otra y otra y otra vez la voz del pastor para identificar. Hoy, precisamente bajo este tumulto de voces, alguien podría decir: ¿para qué se siguen haciendo daño dos personas, verdad, en matrimonio, si pueden vivir muy en paz uno y el otro? Entonces, el mundo propone divorcio, y aún más divorcio exprés. La pregunta sería si esa es la voluntad de Dios para las familias, la separación. Y entonces yo diría, más que todo, de acuerdo a la palabra, diría: trabaja en ¿qué? En el perdón, en la reconciliación, en el buen comportamiento, en la conquista diaria de la pareja, en la ayuda, en el servicio, en el reconocimiento de la persona humana. Es más difícil. Por eso la puerta es angosta para poder entrar a la salvación, porque requiere mayor esfuerzo, mayor empeño, entusiasmo, alegría. Las cosas que el mundo nos propone, parece ser, ¿verdad?, que esas voces hacen todo más fácil, más sencillo. Y entonces podríamos decir que las características de este mundo actual es un mundo utilitarista. Lo que me sirve es lo verdadero y lo que no me sirve hay que desecharlo. Si el matrimonio sirve, entonces es algo verdadero, pero cuando empiezan los compromisos dentro de la vida matrimonial, esto ya no sirve, porque me está de alguna manera coartando mi libertad, eso dice el mundo. Y entonces por eso vemos tantas familias fracturadas, porque no escucharon la voz de su pastor. Y la voz del pastor se manifestaba en un compromiso pleno, y aquí el compromiso es el cumplimiento diario de aquello que se expresó delante de Dios y de la iglesia. Yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa. Y ahí viene una promesa que además implica una manera de ser, de vivir y un compromiso pleno, ¿sí? Y prometo serte fiel. La fidelidad en todo momento viene de Dios, en lo próspero y en lo adverso. En la prosperidad todo mundo puede seguir caminando con ligereza, pero el problema es la adversidad. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y me viene a la mente, ¿verdad?, aquel matrimonio que, haciendo sus promesas, ella tenía lupus. Había momentos, ¿verdad?, en que ella no se podía levantar, momentos en que perdía el equilibrio, momentos en que ni siquiera podía llevar la cuchara a su boca. Pero en el momento de estar hablando de estas promesas, ella y él, ¿verdad?, se manifestaron en un mar de llanto, pero es un llanto, ¿verdad?, que se manifiesta en la fidelidad y en la alegría, porque ella ha dicho, ¿verdad?, tú estás cumpliendo eso que me prometiste delante de Dios, de estar en las buenas y en las malas, y en la salud y en la enfermedad, y yo no tengo queja de ti, porque cuando mis manos no tienen fuerza, tú eres mi fuerza. Cuando no me puedo levantar, tú eres mi sostén. Entonces, el cumplimiento de las promesas divinas, la voz del pastor en la fidelidad. Entonces, ¿qué pasa en los momentos de adversidad en la vida matrimonial? Pues entonces hay separación, no nos entendemos, y entonces vienen los conflictos que muchas veces parecieran ser laberintos que no tienen salida. Ahí es donde la voz del pastor tiene que resonar en el corazón. Por eso, cuando usted tenga que tomar una decisión, pregúntele a Dios qué es lo que usted tiene que hacer. Hay que escuchar la voz del pastor. Y entonces dice la Sagrada Escritura que el pastor permite entrar y salir, es decir, que nos da tal libertad que la oveja se siente libre.
Pero ¿qué decir de esto del Salmo número 23? Cuando el pastor se preocupa de llevar a sus ovejas a donde hay verdes pastos y agua fresca. Por eso el salmista dice: a donde hay aguas frescas y verdes pastos, me hace reposar por amor a su nombre. Eso quiere decir que la oveja se siente segura. Y además, en torno a esta imagen pastoril, se dice precisamente que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los pastores se reunían al caer la tarde y entonces, ¿verdad?, todas las ovejas podían compartir un lugar seguro. Pero al iniciar la mañana, cada pastor hablaba y llamaba a sus ovejas. Y entonces pareciera ser algo tan interesante, ¿verdad? Porque el pastor número 1 con su voz llamaba a su redil y solamente se iban con él las ovejas que pertenecían a ese redil, y las otras permanecían echadas. Y después el pastor número 2, ¿verdad?, llamaba a las siguientes. Eso quiere decir que cada oveja podía identificar de manera muy clara la voz de su pastor. Y nosotros, ¿qué podemos decir en orden a la división que muchas veces se manifiesta dentro de la iglesia cuando muchos cristianos católicos se van a una secta protestante? Se dice que hay ciudades donde hay más de 2000 denominaciones, ¿verdad?, como asociaciones religiosas de sectas protestantes. 2000, imagínense ustedes, una barbaridad. Eso quiere decir que muchas ovejas no reconocieron la voz del pastor que se manifiesta en orden a la Iglesia Católica y se fueron con otro pastor. Y entonces ese otro pastor les pudo abandonar y hacer otra división, y así otra división y otra división. Y entonces la misma Escritura, cuando dice esto, esos no son pastores, son ladrones, son saqueadores, y dejan a las ovejas expuestas. Por eso es que hay mucha gente que pertenece a nuestra iglesia, y digo con toda realidad, pertenece porque por el bautismo, ¿verdad?, recibieron la filiación divina, y aunque anden en sectas protestantes, no dejan de pertenecer a la iglesia de Cristo. Y Cristo nuestro Señor les llama precisamente ahora para poder nuevamente unirse al redil, escuchando la voz de su pastor. Por último, muchas interpretaciones podemos tener del evangelio que hemos escuchado, pero todas las ovejas también están llamadas a ser pastores. ¿Y cómo, mis hermanos? Cada uno de nosotros aprendemos de las cualidades del único pastor que es Cristo nuestro Señor. Y después, aprendiendo de esas cualidades, a nosotros nos toca dirigir, cuidar, pastorear a las ovejas que Cristo nos ha dado. A nosotros los sacerdotes, a la porción del rebaño que nos ha encomendado. A los padres de familia, sus ovejas, su familia. Y tendrán que replicar las características y cualidades del pastor. Ir delante del rebaño, cuidar y proteger. Por eso, en el Antiguo Testamento, una imagen que es muy propia está el pastor cuidando su rebaño. El lobo, que es audaz y suspicaz, ve cómo hacerse para meterse entre el rebaño. En ese momento atrapa a una de las ovejas. El pastor se da cuenta inmediatamente y lucha con el lobo, abriendo sus fauces y dejando que la oveja quede libre, y él luchando y entregando su propia vida por su rebaño y por sus ovejas. ¿A qué nos suena esto? La presencia de Jesús en el mundo. Él mismo, mis hermanos, ha querido, ¿verdad?, luchar precisamente en contra del mal, para que nosotros seamos liberados de las fauces del maligno y tengamos la libertad. Y Él mismo ha entregado su vida por las ovejas a las que tanto ama. Por eso hoy, y podemos alegrarnos, mis hermanos, es que tenemos un gran pastor que nos ama
que nos dirige y que nos guía y que siempre está al frente de su rebaño, Jesucristo nuestro Señor. Pues les invito a todos ustedes, mis hermanos, a darle gracias a Dios en esta Santa Misa por la palabra que nos dirige y por esta imagen tan bella que representa la vida de la Iglesia, el pastor y su pueblo. Y ahora pidámosle a nuestro Padre Dios, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, sigamos con gran puntualidad su palabra y sigamos conociendo a ese gran pastor, y Él, como guía y maestro, siga orientando y dirigiendo al pueblo hacia el encuentro con el Padre Eterno, para poder participar de la salvación y de las bienaventuranzas eternas. Decimos todos que así sea. Que así sea. Les invito en este momento a mis hermanos y mis hermanas que elevemos nuestras oraciones, nuestras plegarias a nuestro Padre Dios. Pero antes les invito a que profesemos nuestra fe. Ahí desde su hogar, ¿verdad?, con voz firme, pueda usted, ¿verdad?, profesar su fe en medio de su familia. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Decimos Amén. amén. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua oremos insistentemente a Dios, nuestro Padre, para que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digámosle llenos de confianza: por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Todos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren por la enfermedad, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles jamás. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús y por todas las comunidades, para que con gran confianza den testimonio de la resurrección de Cristo. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Ahora, en un momento en silencio, les invito para que cada quien ponga en su corazón sus necesidades. En un momento las presentemos en este altar. El Señor Jesús, que es bondadoso, nos otorgue lo que con fe le pedimos. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de estos hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Participemos de este momento del ofertorio.
Oremos, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor Sánchez, sus obispos auxiliares Felipe Pozos, Tomás López y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a pedir en esta Santa Misa por el eterno descanso del profesor Serafín Escamilla Velasco, Dolores Rodríguez Reyes, Doctor David Pérez Inostroza, Catalina Rendón Romero, Mercedes Armenta Torres, Rosario Carrillo, José Manuel Fraga Paz, Froilán Solano Montesinos, Natalia Méndez Corro, José Luna Soriano, Ángela Couto Jimares, Pascual Vázquez, Sofía Tepos, Evelia Sánchez, Cristina Arias Escalona, Magdalena López Silva, Crisóforo Montes Sandoval. A ellos y a todos los que has llamado de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Recibe, Señor, la acción de gracias que te ofrece la familia Luna Solano. Elevamos nuestras oraciones para pedir también por nuestros hermanos enfermos. Si usted padece alguna enfermedad en este momento, ante la presencia de nuestro Señor Jesús sacramentado, desde su hogar con fe y esperanza, pida al Señor la salud. Pedimos por la salud de Beatriz Ríos Aguilar, también pedimos por su familia, por la salud del padre Abelino y por la salud del doctor David López. Pedimos al Señor por todas las familias que en este momento están unidas por medio del Facebook en esta Santa Misa, para que el Señor les traiga la paz, la concordia, la alegría, la unidad.
que les conceda también todos los medios necesarios, tanto espirituales y materiales, para el sustento de cada uno de los miembros de su familia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, vamos a cantar juntos la oración que Jesucristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Nosotros
Ese es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, yo No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Reciban la bendición solemne, inclinen ligeramente su cabeza. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría de Jesús resucitado sea nuestra fuerza. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pues agradecido como su párroco y pastor de que me hayan acompañado a participar en esta Santa Misa, poder reflexionar y compartir la palabra de Dios y también participar de esta comunión espiritual. Pues muy pronto, primeramente Dios, podremos compartir ya nuestra Santa Misa en nuestros templos. El tiempo se ha ido muy veloz, ya hemos pasado más de un mes en torno a esta cuarentena. Seguramente este mes de mayo también se pasará muy pronto. Cuando nos demos cuenta, será esto como un sueño o una pesadilla de la cual, ¿verdad?, despertemos con la alegría y podamos nuevamente volver a nuestras habituales prácticas cristianas y a nuestros trabajos. Bueno, pues un abrazo, y ya saben ustedes, les deseo siempre un domingo feliz de familia, y qué mejor encomendándonos a la protección y cuidado de María Santísima, nuestra Madre, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. También participaremos de la misa diaria. Y por la tarde, el rezo del Santo Rosario. Recuerden que estamos en el mes de María. Rezamos a las 5 de la tarde. Se conectan ustedes a través de Facebook, Parroquia Santa Teresita. Inviten a sus amigos y familiares también para que se unan a rezar y compartir la vida de fe con sus hermanos sacerdotes de esta comunidad. Un excelente día para